Damos la bienvenida al canal Incarri Channel para nuestros oyentes desde el Perú y Bolivia y la diáspora. Hoy día 11 de marzo del año 2025 vamos a hablar sobre el Estado de Israel. ¿Y por qué el motivo de esta elección? Pues porque es un Estado que tiene mucho poder y mucha decisión geopolítica a comparación de cualquier otro estado de su mismo tamaño y población. Bien, entonces, ¿cuál es la razón de esto? ¿Por qué es tan poderoso este pequeño estado en Medio Oriente, en el Levante Mediterráneo? Pues bien, para responder a estas interrogantes, vamos a conocer un poco quién es el pueblo judío y una vez conocido esto podremos entender su desenvolvimiento a través de los siglos. El pueblo judío en realidad no es una creación reciente, sino que viene de milenios atrás. El patriarca de esta comunidad se llama Abraham, que era un migrante de la antigua Mesopotamia, el actual Irak. Y este migrante irá pues a la tierra de Israel, que en ese momento se llamaba Canaán, donde habían pueblos de origen cananeo, que serían los primigenios, los pueblos indígenas de esa zona de lo que actualmente llamaríamos Israel. O sea, no es que los judíos sean primogenios de esa tierra, eso es mentira. Los primogenios eran los pueblos cananeos, pero esos pueblos cananeos obviamente hoy en día ya no se reconocen como tal, y por eso los que han tomado la batuta en esto del tema de la representación y del pueblo primigenio han sido los judíos. Una vez aclarado esto, continuamos. A través de diversos sucesos históricos que vamos a resumir en esta charla porque no tiene mayor importancia, se va a formar un estado, un reino judío en la tierra de Israel. Esto va a ser antes de la conquista romana de esa zona. Una vez que se genera la conquista romana de esa zona, va a destruir el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, que va a ser como unificador religioso y cultural de este pueblo judío. Resulta que el pueblo judío tenía cosas en común que fue construyendo a través del tiempo. Por ejemplo, el idioma hebreo. También la religión judía, que es una religión solo para los judíos, no es una religión donde se predica para otras personas. Por eso es una religión cerrada, solo para el pueblo judío. Bien, y también tiene otras costumbres que va a ir desarrollando a través del tiempo. Por eso, cuando dicen que el judaísmo es una religión, es cierto, pero también el judío solamente puede ser judío por una cuestión étnica. O sea, puede haber judíos ateos, porque ser judío religioso no significa ser judío étnico, que es lo que cuenta para esta población. Bien, el judaísmo, por ejemplo, se transmite por la vía materna. Eso quiere decir que si la madre es judía, independientemente del origen del padre, los niños nacerán judíos, sin importar si practican el judaísmo o no, cuando ya sean mayores. Bien, entonces se transmite, es algo no un religioso únicamente, sino tiene muchos elementos. Bien, una vez aclarado esto, los romanos conquistarán esa zona más o menos en los primeros siglos del primer milenio. Bien, y estos judíos después de tiempo se van a rebelar contra el régimen romano. Los romanos van a aplastar esta revuelta y van a llevar al exilio a gran número de judíos. Bien, pero esto en realidad ya se ha demostrado que no es del todo cierto. Es verdad que muchos judíos van a salir fuera una vez que va a ser aplastada la revuelta de los judíos en esa zona por los romanos,
pero muchos otros judíos también se van a quedar en la zona y posteriormente muchos de ellos se van a cristianizar o se van a islamizar ya posteriormente. Por eso se encuentra que en la actual población árabe palestina tiene genética hebrea. Bien, pero esta población obviamente al haber sido conquistada por diversos pueblos perdió su elemento religioso y cultural y ya prácticamente serían árabes, tanto lingüísticamente, culturalmente y religiosamente musulmanes. Antes fueron muchos de ellos samaritanos, pero este grupo ya no cuenta, ya no se reconoce como tal y por tanto para nosotros, para este análisis ya no le tomaremos importancia. Nosotros nos concentraremos en los judíos que salieron de la zona, que le llaman el éxodo, y que en sus zonas donde permanecieron posteriormente conservaron su cultura y religión, porque esto va a ser lo que va a determinar el futuro, ya no los judíos que se quedaron y se convirtieron a otras religiones. Eso ya no va a desenvolver papel alguno en la historia del pueblo judío. Bien, entonces estos judíos se van a ir a muchos lugares, entre ellos a Europa, entre ellos a el norte de África y van a llegar hasta España, entre ellos a Turquía, Anatolia y también a Asia y al África, pero en menor cantidad. La gran mayoría va a ir a Europa y alrededores en Medio Oriente. Bien, esto tiene que quedar claro porque a partir de esto se van a, digamos, dividir las sectas judías y eso también va a determinar su comportamiento. Bien, es aquí donde los judíos que migran hacia Europa van a tomar mujeres europeas como esposas, a pesar de que el judaísmo les prohibía casarse con mujeres no judías. ¿Por qué? Porque el gen de una mujer no judía no transmite el judaísmo. Teóricamente, un judío varón casado con una mujer no judía, por ejemplo una italiana, los hijos no serán judíos, porque el que transmite el gen es la mujer. Pero a pesar de esto, los judíos que se habían ido de la tierra de Israel a Europa, como no había muchas mujeres, porque la mayoría de los que habían salido, por obvias razones, fueron hombres que económicamente son más dinámicos, van a casarse pues con muchas mujeres, especialmente del norte de Italia, y van a procrear hijos a los que les van a inculcar la religión judía y les van a inculcar la idea del pueblo judío. Muchos de estos judíos ya mezclados con europeos del norte de Italia, van a migrar a lo que actualmente es Alemania, la zona del Rin, del Alto Rin, lo que vendría a ser Hesse o el Palatinado, o también Renania, la zona colindante a Frankfurt. Bien, entonces, esta población, muchos se van a ubicar ahí. A partir de ahí ya van a ir tomando el nombre de Ashkenazim, que vendría a significar Alemania, y en esta zona a través de los siglos van a crear su propio idioma, el idioma Yiddish. El idioma Yiddish básicamente es una combinación del alemán, principalmente el alemán antiguo, con palabras del hebreo, con palabras del arameo y con ciertas otras palabras de influencia eslava. Bien, estos judíos a través de los siglos van a ser expulsados de estas zonas y van a migrar la mayoría a Europa del Este, a lo que actualmente vendría a ser Polonia, Lituania, Ucrania, el occidente de Rusia y Checoslovaquia. Bien, entonces ahí va a ser la principal concentración de judíos, Bielorrusia también. Mientras que una minoría va a quedarse en Europa occidental. Entonces, estos judíos van a reproducirse en gran cantidad y la mayoría de los judíos a nivel mundial van a ser estos judíos Ashkenazim que se van a quedar en Europa oriental.
y que van a alejarse de las poblaciones a las cuales rodeaban y van a crear sus propios pueblos de judíos. Bien, entonces allí, a pesar de que todos sus vecinos hablaban idiomas eslavos, polaco, ruso, ucraniano, lituano, ellos van a seguir hablando el yiddish, que como dijimos es como una subrama del alemán. Bien. Entonces, mientras que en el occidente los judíos pues de Alemania, de Francia, de Inglaterra, etcétera, se van a asimilar en gran parte a la cultura europea y muchos van a casarse con mujeres o con hombres, porque ya en este momento ya no importaba ese tema, van a casarse y van a procrear ya pues hijos que también muchos van a ser criados culturalmente como judíos, pero con menor énfasis que en los judíos del Oriente, en los judíos de Europa del Este. Bien, en esta época también les van a forzar a utilizar apellidos y la mayoría, gran parte de ellos, van a adoptar apellidos alemanes cuando todavía residían en la Alemania y apellidos de origen eslavo. Por eso usted podrá escuchar muchos judíos ashkenazí que tienen apellidos terminados en man. Por ejemplo, Freiman, Goldman, Zuckerberg, también la terminación Berg, la terminación man, que son propias del alemán. Y también muchos judíos con terminación ski del polaco. Por ejemplo, el presidente de Ucrania, Zelensky, que es judío. Bien, entonces muchos, la gran mayoría de estos judíos van a adoptar apellidos de estos orígenes alemanes y eslavos. Bien, estos y también, como dije, van a tener mezcla europea. Se han hecho estudios genéticos y aproximadamente el 50-60% de su ADN es europeo. Especialmente toda esa carga, la gran mayoría deriva por lado materna. Y por lado paterno se divide la gran mayoría entre orígenes hebreos, efectivamente, por línea paterna descienden de hombres de origen hebreo y también un poco de europeo. Eso significa que sí se mezclan con la población, lo que es evidente porque usted puede ver a los judíos ashkenazí que muchos son rubios, muchos tienen ojos azules, tienen el claro perfil europeo germánico, eslavo, entonces evidentemente hubo mezcla ahí, ¿no? Pero sí tienen origen genético hebreo por parte paterna, lo cual podría llegar a ser una contradicción, porque el judaísmo prohíbe que los judíos tengan ascendencia únicamente judía por parte paterna. El judaísmo se transmite por la madre, por lo que habría una incoherencia ahí, pero actualmente eso ya como se trata de desconocer. Bien, esos son los judíos más importantes, los más numerosos y los que determinan la política actual en muchos países de Occidente. Ahora bien, hablemos de los judíos Mizrahim. Los judíos Mizrahim fueron los judíos que migraron durante la época del exilio a los países circundantes a Israel. Migraron, por ejemplo, a Irán, a Mesopotamia, Irak, a Arabia Saudita, a Egipto, a varios países del norte de África, a Turquía y a Yemen. Bien, entonces estos judíos se van a arabizar, a pesar de ello van a tener un idioma mezclado con el hebreo, un árabe mezclado con el hebreo y van a vivir en varias zonas, sobre todo como comerciantes. Estos judíos no van a ser tan prósperos económicamente como los judíos ashkenazí de Europa. Sin embargo, siempre van a tener más dinero que el promedio de esas poblaciones debido a que no les daban tierras y por tanto no podían ser agricultores, sino se dedicaron y se especializaron en temas financieros y de préstamos, lo que anteriormente le llamaban usura. Bien, después tenemos a los judíos sefardíes, que muchas veces los engloban dentro de los Mizrahi, que son judíos que emigraron a España y Portugal, la actual península ibérica, y estos judíos que vivían ahí fueron expulsados por los reyes católicos de España en 1492. Fueron expulsados al norte de África, especialmente a Marruecos, y de ahí muchos fueron a Turquía, al Imperio Otomano. Entonces,
Estos judíos hablaban como un idioma ladino, una mezcla de español con hebreo, con árabe, así. Bien, estos judíos igualmente no van a tener mucho dinero, no tanto como los Ashkenazí. Y también hay otra rama menor, que es la rama de los judíos Bet Israel Beta, que son judíos que van a migrar a lo que actualmente es Etiopía. Estos judíos también, supuestamente, dice que en realidad habrían sido unos pocos judíos que llegaron ahí y predicaron, y mucha población de esa parte se convirtió a ese judaísmo, a los Beta Israel. Muchos también fueron cristianizados, pero quedaron algunos judíos y hubo enfrentamientos en los años 70 del siglo XX en Israel para aceptarlos o no dentro del Estado, porque se pensaba que no eran judíos verdaderos. Sin embargo, tras una determinación rabínica religiosa, se determinó que sí eran judíos y se les permitió migrar al Estado de Israel. Bien, esto es básicamente los grupos principales. Ahora, ¿cuándo se funda el Estado de Israel y cómo así? Este Estado se funda, como muchos sabrán, en el año 1948. Sin embargo, en esta zona no vivían muchos judíos, había muy poquitos, la gran mayoría era de origen árabe palestino. Bien, dominados por el Imperio Otomano anteriormente. Entonces, poco a poco van a ir migrando judíos a esta zona y van a comprando terrenos y van negociando con las autoridades otomanas y van asentándose poco a poco. ¿Por qué? ¿Cómo así surge este fenómeno? Pues bien, en Europa a los judíos ashkenazí los paraban discriminando, sea en Europa Oriental como en Europa Occidental. Y es de este modo que el líder sionista Herzl, en fines del siglo XIX, va a decir de que los judíos no están seguros en Europa, de que los paran masacrando o discriminando en Rusia, en Francia, etc. Y que la única forma de evitar esta discriminación es creando su propio Estado. Bien, entonces esta idea va a tomar fuerza en otros pueblos judíos, pero especialmente en la élite financiera judía, en este caso en los Rothschild de Inglaterra. Bien, este grupo, familia Rothschild judía procedente de Alemania, pero que sus hijos habían dividido entre varios países para amasar más fortuna y que habían dominado gran parte del siglo XVIII y XIX, económicamente hablando, eran los principales financieros del Reino Unido, de Gran Bretaña, que era el imperio dominante, prácticamente eran los más ricos del mundo. Bien, entonces ellos van a adoptar estas ideas también por un interés geoestratégico de controlar Tierra Santa, de poder controlar a los países de alrededor, teniendo como ahí una base con plena cooperación con los británicos, y entonces podrían asegurar también el canal de Suez. Bien, y de paso podrían realizar sus aspiraciones religiosas y culturales judías. Bien, entonces estos banqueros Rothschild van a apoyar económicamente esta causa, y también muchos otros financieros, tanto judíos como también británicos, porque era un trabajo, digámoslo así, conjunto. Siempre en el pueblo británico, en las élites británicas, después de varios siglos, más o menos a partir del siglo fines del XVI y el siglo XVII, el protestantismo, que se va a dar ahí, el anglicismo, va a tomar muchos elementos judíos, incluso la prohibición de habitabilidad judía en Gran Bretaña va a ser anulada por el jefe de esa ocasión, Maxwell. Bien, entonces los judíos van a tener un gran desenvolvimiento a través de la élite británica, y por tanto sus objetivos, tanto financieros, geopolíticos y religiosos, va a coincidir. Bien, entonces ya en el siglo XIX, como volvemos, van a financiar estos asentamientos
y van a ir ganando especialmente la costa de lo que actualmente es Israel, la parte costera y cierta parte de Galilea, que vendría a ser el norte. Bien, entonces, ya cuando llegamos al siglo XX, inicios, los judíos que llegan primero intentan no mezclarse con la población que está ahí. Cuando me refiero a no mezclarse significa a no convivir con los árabes, sino hacer sus propios pueblos, a mantener una agricultura propia de autosuficiencia y a armarse. Bien, entonces, una vez transcurrió los años, en 1917, los británicos van a tomar esa zona, le van a arrebatar esa zona al Imperio Otomano. Cuando la arrebatan, el Imperio Británico va a asentar a más judíos ahí y va a hacer una declaración que se va a conocer como Balfour. Bien, entonces en esta declaración prácticamente prometía la Palestina a los judíos como su tierra elegida. Bien, entonces en ese momento se va a acelerar la migración hacia esa zona. Entonces, ya para los años 40, después de algunas revueltas árabes, porque los árabes ya comenzaron a entender de que le querían dar esta tierra a los judíos, van a ser revueltas, los judíos ya armados van a lograr reprimir junto a los británicos estas revueltas árabes y van a prácticamente llegar a ser el 33% de la población de lo que actualmente es Israel más los territorios palestinos. Bien, o sea, un tercio de la población. Sin embargo, eran minoría en todas las zonas de Israel, de Palestina, en el norte, en el sur, en el centro, incluso en la zona costera. Apenas superaban a los judíos, a los árabes palestinos por muy pocos puntos porcentuales. Entonces, no era un país viable judío en esas condiciones. Entonces, lo que ellos necesitaban era una guerra para lograr que la mayoría se vuelva judía. Bien, entonces van a ir buscando pretextos y en 1947-48, cuando se dé la declaración de la ONU para la independencia de Israel, todos los países árabes, como era de esperarse, votaron en contra, porque la limitación de los siguientes estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, a pesar de que los judíos eran una minoría, el 33%, le daban más de la mitad del territorio de Palestina, de lo que era el mandato británico Palestina. Entonces, ¿cómo es posible que le iban a dar más terreno de lo que porcentualmente tenían en esa zona? También les daban la tierra más fértil, prácticamente toda la costa, toda la Galilea, pero sobre todo los árabes razonaban de que como esta gente que había recién llegado hace unas décadas iba a tomar más de la mitad del territorio. Es que los árabes no lo podían entender. Bien, entonces ellos simplemente querían tomar todo el país, un solo país, y que los judíos queden como una minoría protegida, claro, entre comillas, porque lo más probable es que quería expulsarlos, como ya había dicho el gran mufti de Jerusalén, al-Husseini, que había colaborado pues con los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial para masacrar a los judíos en Europa, y también le había dicho a Hitler para que no mande más judíos a lo que actualmente es Israel. Bien, entonces, sabido esto, los árabes van a rechazar esa propuesta y estos van a invadir el Estado naciente de Israel. El Estado naciente de Israel, que tenía pues refugiados de zonas de guerra, que se había estado armando, que tenía dinero, cantidad de experiencia, muchos puntos a su favor, va a repeler a los estados árabes vecinos en 1948 de forma relativamente sencilla. Bien, a través de los años, estos palestinos, lo que tenemos que entender es que durante esta guerra va a expulsar a los árabes palestinos de las zonas que iba tomando.
¿Por qué? Porque, como ya habíamos explicado, no era viable hacer un Estado judío en donde la mayoría judía apenas se imponga por unos puntos porcentuales. No era viable hacerlo. Entonces, ellos consideraron que para que el país sea viable, la mayoría de la población, más del 70, más del 75%, tenía que ser judía. Bien. Entonces, por eso se dio las expulsiones. Y a través de los años, los expulsados árabes palestinos van a iniciar guerra de guerrillas desde los países vecinos. Se van a asentar en Egipto, se van a aceptar en Jordania, se van a aceptar en Líbano y van a combatir contra los judíos desde esas posiciones. Bien, los judíos poco a poco se van a ir armando. Había gente de gran intelecto, de gran formación, porque venían pues de Europa y en Europa habían tenido dinero y habían priorizado mucho el estudio. Entonces era gente formada frente a gente que apenas acababa de salir de ser colonia de Inglaterra o Francia. Entonces los judíos tenían una ventaja enorme sobre sus vecinos y pudieron construir las infraestructuras y armar un estado relativamente viable. Esto va a seguir así durante los años 50. Durante los años 60, el año 67, se va a dar la guerra de los 6 días. Israel va a lograr vencer a Egipto, a Jordania y a Siria y va a tomar muchos territorios. Va a tomar Gaza, va a tomar la península del Sinaí en Egipto, va a tomar Cisjordania y va a tomar los altos del Golán. Bien. Entonces, cuando toma estas zonas, incluyendo pues Jerusalén, su capital histórica religiosa, entonces en ese momento ya no va a expulsar a los árabes palestinos como lo había hecho en el 48. No va a poder porque ya era otra época, no quería ensuciar su imagen, quería una relación con los países árabes, con algunos países árabes, por ejemplo con Azerbaiyán, que siempre se llevaron relativamente bien, con Turquía también, con Irán, con Persia. Entonces, no podía cometer un crimen de esta magnitud, una limpieza étnica, ya en fines de los años 60, ¿no? Entonces va a mantener la situación allí. Egipto, obviamente, que había perdido toda la península del Sinaí y limitaba con Israel en apenas el canal de Suez, no se va a quedar contento y 4 años después, en la guerra, no un poco más, en el año 73, unos 6 años después, va a iniciar la guerra del Yom Kippur. Bien, esta guerra donde va a involucrar a Egipto y a Siria va a dislocar a las fuerzas de Israel en un inicio. Incluso Israel va a tener la necesidad de utilizar armas atómicas si es que Egipto llegaba hasta cierto punto. Esto no se va a dar y Israel va a lograr vencer en esta guerra a duras penas. Bien, durante las negociaciones de los años siguientes va a haber la devolución de la península del Sinaí a Egipto bajo una promesa de paz permanente. Pues bien, Gaza, sin embargo, se va a quedar del lado de Israel, aunque Israel no lo va a anexar como parte de su población, sino lo va a tener separado. Bien, lo mismo con Cisjordania. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Ya prácticamente ya no había amenazas de Egipto. Jordania también va a firmar la paz unos años más adelante y Jordania nunca fue una amenaza porque más la amenaza de Jordania eran pues los hermanos musulmanes internos que querían hacer caer a la monarquía hachemita. Siria, que tenía también sus propios problemas con la hermandad musulmana, que varias veces quiso deponer al gobierno del padre del Bashar al-Assad. Incluso el padre de Bashar al-Assad tuvo que hacer una masacre en el año 82, la masacre de Hama, donde masacró miles de sirios sunitas que sospechaba que eran miembros de la hermandad musulmana. Bien, entonces Siria y Jordania nunca fueron amenazas tan grandes. Y también porque el territorio que colinda Israel con Siria es montañoso, son los altos del Golán, por lo que Israel podía defenderse fácilmente. En Líbano, sin embargo, la resistencia palestina, la resistencia de Yasser Arafat y la OLP van a sentarse primero en Jordania, en el 70 van a ser expulsados por el rey hachemita
y van a llegar, después van a ir a Túnez, pero después van a ir a Líbano. Y en Líbano pues van a continuar los ataques. Ya había ataques toda la década pasada, desde los años 70, por lo general no desde los territorios de Cisjordania y Gaza, sino desde afuera. Habían habido ataques, por ejemplo, en Múnich durante los Juegos Olímpicos del 72, donde mataron varios atletas israelíes. Y también Israel va a hacer una campaña de asesinatos selectivos contra los que creía que eran los autores de este ataque terrorista, y así va a continuar, ¿no? Israel se va a meter el 82 en Líbano durante una guerra civil entre varios bandos. Siria también había invadido, y al final se va a llegar a una ocupación del sur del Líbano, que finalmente Israel se va a retirar el año 2000. Bien, entonces, como vemos, Israel va a ir avanzando y va a ir ganando guerras, donde va a ir quitando territorio o va a ir neutralizando amenazas de los vecinos, aunque muchas veces los vecinos no estaban en condiciones de guerrear con Israel. Bien, entonces, después de esto, ya va a comenzar la insurgencia interna. Esto quiere decir que la guerra ya no va a venir mucho de los países vecinos, sino del propio territorio ocupado de Gaza y de Cisjordania. Esto se va a ver en los 70s, muy poco, muy leve todavía en los 70s. Recordemos que habían tomado Gaza y Cisjordania el 67, pero ya en los 80s va a comenzar a, digamos, iniciar varios grupos subversivos en Cisjordania y en Gaza. Por ejemplo, se va a crear Hamas, el actual Hamas, en el año 87 por un clérigo, Yassin, y otro líder de Hamas que también ya falleció el año 2004. Entonces, este nuevo grupo Hamas, después la Yihad Islámica en Gaza, en Cisjordania, también van a tener mucho apoyo, especialmente en el norte de Cisjordania. Van a combatir con Israel, ya no desde fuera, sino desde el interior del mismo Israel. Entonces, esto se va a intensificar ya mucho más. En los 80s todavía seguía el embrión. En los 90s. En los 90s ya va a haber varios ataques suicidas donde varios se van a amarrar un cinturón explosivo y se van a hacer explotar en buses o en restaurantes, o incluso van a atacar posiciones del ejército israelí en Cisjordania y en Gaza. Bien, esto va a llegar a un punto máximo en inicios de los 2001, 2, 3, 4, hasta el 2005. Donde se va a dar la mayor cantidad de atentados contra el Estado de Israel, atentados suicidas, guerra contra las fuerzas de seguridad israelíes y más de 3.000 muertos en ambos bandos, 3.000 a 4.000 muertos. Bien, la gran mayoría árabes y israelíes, pero también van a matar muchos judíos, más o menos unos 1.000 judíos van a morir durante la segunda intifada. La primera intifada va a ser en el 87, que va a ser no tanto una actividad militar, sino más un descontento social. Bien. Entonces, los líderes históricos de Hamas van a morir. Yassin va a morir en el 2004 y la mayoría de los otros líderes también van a morir en el 2004. Por eso, el 2005 ya va a ser mucho más tranquilo, ya se va a agotar la segunda intifada. También va a morir el líder de OLP, Yasser Arafat, en Cisjordania. Y esas zonas van a quedar a cargo de la autoridad palestina, especialmente Cisjordania, por resolución de los acuerdos de Oslo del año 93. Bien. Entonces, esa zona ya a partir del 2005 va a estar relativamente controlada en Cisjordania. Va a haber ataques recurrentes, pero ataques que no van a causar muchas víctimas. Va a ser algo más controlado. Y también van a aumentar pues los asentamientos colonos judíos en la zona, que van a limitar el movimiento de los grupos subversivos palestinos, excepto en la zona norte. Bien, que ahora en el último año 2024 y en lo que va corriendo de este año 2025 van a iniciar fuertes operaciones contra el norte de Cisjordania, que van a matar decenas, probablemente cientos, de árabes palestinos y van a neutralizar en gran parte a esta subversión. Bien. Mientras tanto, en Gaza, el que va a tomar el control va a ser
Hamas, después de que los judíos que vivían dentro de Gaza en unos asentamientos cerrados van a prácticamente ser expulsados por su mismo gobierno en el año 2005, el que tome el control de Gaza va a ser Hamas, que va a expulsar a la autoridad palestina y va a tomar Gaza. Bien, desde Gaza van a ir haciendo cientos de kilómetros de túneles, van a armarse, van a recibir apoyo financiero de Qatar, de Arabia Saudita, incluso de Israel, que va a querer dividir a Hamas y a la autoridad palestina, queriendo que Hamas se fortalezca para que la autoridad palestina tenga menor influencia internacional. Esto va a ser una estrategia que ya ha sido revelado actualmente. Israel ha dado dinero a Hamas para que opaque a la autoridad palestina. Bien, entonces Hamas va a ir lanzando ataques también esporádicos, pero con más frecuencia. Hamas va a iniciar varias guerras, del 2008, 2012, 2021, y la más fuerte es la guerra actual, que ya lleva desde el 7 de octubre del 23, con quizás más de 50.000 muertos. Y todo indica que va a continuar en los próximos días de transmitida este video. Bien. Entonces podemos ver más o menos el desarrollo que ha estado viendo del pueblo judío y del Estado de Israel. El Estado de Israel también ha intentado de que los países vecinos sean relativamente débiles para que no amenazcan su seguridad. Por ejemplo, Egipto le ha limitado gran parte de su armamento, especialmente en la península del Sinaí, aunque actualmente está habiendo problemas porque Egipto no está manteniendo esa tropa límite y tanques límites en la península del Sinaí. Esto está ocurriendo actualmente. En Jordania está totalmente controlado, no hay mayor análisis allí. En Siria, cuando cayó el gobierno de Al-Assad, Israel bombardeó la gran mayoría de armas del gobierno anterior para que no cayeran en manos de HTS, que gobierna actualmente Siria. Entonces Siria es un estado muy débil, muy debilitado, aunque apoyado por Turquía. Bien. Y Líbano, que ha sufrido un duro golpe su milicia chiita Hezbollah por Israel, y actualmente ya hay como un equilibrio entre las diversas sectas del Líbano, entre cristianos, drusos, chiitas y sunitas. Bien. Irak ya está mucho más lejos, aunque igual bombardeó un reactor nuclear cuando estaba en la época del presidente iraquí asesinado el año con la invasión estadounidense, el año 2003. Bien, Irán, que está bastante alejado de la zona, aunque si obtuviera una bomba atómica y como tiene misiles balísticos, podría ser una amenaza importante para Israel. Por eso Israel y Estados Unidos conjuntamente analizan atacar Irán próximamente y quieren llegar a un acuerdo. Esto se trata de actualidad, no es del pasado. Bien, al presidente asesinó de Irak, Saddam Hussein. Bien, me había olvidado su nombre, ahí lo tiene. Entonces, este es el panorama. Ahora, Israel, como ha intentado debilitar el eje de la resistencia, llamado así, a los países chiitas que, digamos, que intentaban atacar a Israel, Yemen, Líbano con Hezbollah, Siria con Al-Assad y las milicias chiitas en Irak, más el ejército, Irán, hacían como un corredor hasta el Mediterráneo y atacaban a Israel, y con Hamas también al sur. Pues bien, con Hamas destruido, con Líbano, Hezbollah muy debilitado y ya en más o menos con equilibrio de poderes en el Líbano entre las sectas, y con Siria, con Al-Assad habiendo caído y habiendo tomado el poder un grupo yihadista, salafista, sunita, que odia a Irán y los considera infieles y no deja el transporte de armas y otro tipo de materiales a Hezbollah. Entonces este eje de la resistencia prácticamente ya ha desaparecido. Ya prácticamente los países chiitas que siguen resistiendo a Israel sería el mismo Irán y Yemen. Bien, entonces este es un gran triunfo de Israel, pero a pesar de todo, la guerra va a continuar probablemente en Gaza y puede haber un ataque hacia Irán. También cabe resaltar que Turquía está en plena competencia contra Irán y por eso Siria es una de sus peones, ¿no? Porque ha apoyado mucho Siria al HTS para que tome el poder en Siria,
contrarrestando la influencia de Irán. Israel también quería que caiga, y probablemente Israel también ha apoyado al HTS, incluso otorgando hospitales a varios heridos en años pasados, a varios heridos del HTS. Entonces, este es el panorama y espero que hayan podido conocer un poco más del Estado de Israel, de su historia, de sus antecedentes y un análisis estratégico actual. También cabe mencionar que en Israel más o menos viven unos 7 millones de judíos, unos 2,5 millones son árabes palestinos que están nacionalizados con ciudadanía israelí. Es la minoría del país, por supuesto, como había concedido Israel desde sus primeros tiempos. Ben Gurión ya había dicho que tenían que ser minoría para que sean controlables, y eso sucede hasta hoy. Su tasa de natalidad tampoco es tan grande como se suele pensar, por lo que Israel ya prácticamente tiene asegurado. Israel por eso solamente quiere expulsar a la gente de Gaza y de Cisjordania. ¿Bien? Y otra cantidad similar de judíos vive en los Estados Unidos, otros 7 millones. La inmensa mayoría son de origen ashkenazi, mientras que en Israel más o menos la mitad de judíos son ashkenazi y la otra mitad son mizrahi, sefardí. Bien, ahora los judíos en ashkenazi en Estados Unidos, que casi son 7 millones, muchos de ellos están asimilando la cultura estadounidense, muchos de ellos incluso son, digamos, afiliados al Partido Demócrata. Muchos les cuesta apoyar al Estado de Israel, que cada vez, debido a que está ubicado en una zona muy violenta y religiosa, poco a poco se está volviendo también religioso su población. Está aumentando el fanatismo en Israel, que antes era un país, digámoslo así, mucho más secular. Hoy en día se está volviendo un país más mesiánico, también por el entorno en el que está, por las guerras continuas, y también porque la población judía mizrahi sefardí, al contrario de la población ashkenazi, siempre fue un poco más conservadora. En Estados Unidos pasa todo lo contrario, se van asimilando, van casándose cada vez con otros caucásicos de origen pues inglés, alemán, van teniendo hijos cada vez más, perdónenme si da risa, hijos más rubios, más de ojos azules, pero judíos según ellos, ¿no? Con cada vez también menos valores judíos. Por ejemplo, Zuckerberg y muchos otros más, ¿no? Entonces, más o menos, esta es la situación, y estos judíos que están en Estados Unidos, junto a los evangélicos protestantes sionistas que apoyan al Estado de Israel, que son casi 50, 60 millones de evangélicos sionistas, más los 7 millones de judíos que tienen mucho dinero, financian y presionan a los partidos políticos para que estén a favor de Israel, y por eso Israel tiene mucho peso religioso. Y esto es muy importante decirlo, no todo es económico y militar, sino religioso. Si Israel no fuera un país religioso en una tierra tan importante para las religiones abrámicas, probablemente Estados Unidos no le daría mucha importancia. Aunque en este sitio digamos, coinciden muchos factores religiosos y también geopolítico y de recursos minerales. Controlar todas esas son importantísimas, especialmente el canal de Suez y todo el petróleo que viene de la península arábiga. Pues bien, audiencia, hemos llegado al final. Ya el video se ha hecho largo, pero espero que se haya podido aprender de este tema. Nos veremos en una próxima oportunidad. No olvide dejar su like, su comentario, y hasta pronto.